No es una gran decisión la que cambia tu vida. Son las pequeñas que repites todos los días sin pensarlo. Esos detalles son los que están drenando tu cuenta, limitando tus oportunidades y frenando tu crecimiento. Hoy voy a mostrarte los 10 microhábitos que mantienen a la mayoría de las personas atrapadas y cómo puedes romper ese ciclo desde hoy mismo. Yo soy Nisha, contadora y exbanquera de inversión, y mi misión es ayudarte a construir una vida financiera sólida, sin complicaciones. Es importante tu relación con el dinero. 1. Vivir con una sola fuente de ingresos. Déjame hacerte una pregunta incómoda. Si mañana perdieras tu trabajo, ¿cuánto tiempo podrías mantenerte a flote sin ingresos? ¿Una semana? ¿Un mes? 3 meses, tal vez. Para la mayoría, la respuesta es aterradoramente corta. Y no porque no trabajen duro, no porque no sean inteligentes, sino porque dependen de una sola cosa: un solo salario, un ingreso, una cuerda delgada de la que cuelga toda su estabilidad. Vivir con una sola fuente de ingresos es como construir una casa sobre una sola columna. Puede parecer fuerte al principio, pero en cuanto el viento cambia, todo tiembla. Lo vi durante años trabajando en banca de inversión. Gente brillante, con sueldos de 6 cifras, que creían tenerlo todo bajo control. Hasta que un día su empresa recortaba personal. Y en una sola mañana, su única fuente de ingresos desaparecía. Sus gastos seguían ahí. La hipoteca, los colegios, las deudas, los seguros, la vida entera que habían construido sobre ese salario. Continuaba corriendo como si nada hubiera pasado. Y ahí entendí algo. Tener un solo ingreso no es estabilidad, es vulnerabilidad disfrazada. Mira, el sistema nos enseñó a pensar que tener un buen trabajo es la meta. Estudiar, conseguir un empleo estable, cobrar cada mes y listo. Pero esa idea funcionaba hace 40 años. Hoy el mundo ya no es estable. Las empresas cambian, los mercados colapsan, la tecnología reemplaza profesiones completas de la noche a la mañana. Y sin embargo, seguimos viviendo como si dependiéramos de una sola canilla de agua en medio del desierto. Si esa canilla se cierra, ¿qué haces? No se trata de vivir con miedo, sino de vivir con inteligencia. Los millonarios promedios, según el IRC, tienen 7 fuentes de ingresos. 7, y no porque trabajen 7 veces más, sino porque aprendieron que el dinero no llega solo de tu tiempo, sino de tus ideas, tus habilidades, tus activos y tus decisiones. Uno de ellos puede ser tu trabajo principal, claro, pero los otros 6 son los que te dan libertad. Tal vez ahora estás pensando, sí, pero yo no tengo tiempo para eso. Déjame decirte algo. No se trata de tener tiempo. Se trata de crear sistemas que generen dinero incluso cuando tú no estás trabajando. Y no hablo de volverte multimillonario ni de trabajar 24/7. Hablo de sembrar pequeñas fuentes de ingresos paralelas que con el tiempo se vuelven tus amortiguadores financieros. Por ejemplo, si tienes una habilidad que otros valoran, puedes ofrecer consultorías o mentorías online. Si sabes escribir, diseñar, programar o editar videos, el freelancing te permite vender tu tiempo de forma flexible. Si tienes conocimiento sobre un tema, puedes crear un curso digital o una guía descargable. Si tienes un poco de capital, puedes invertir en fondos, bonos o incluso en pequeños proyectos que generen rentabilidad a largo plazo. Y si no tienes nada de eso todavía, puedes empezar por aprender. Aprender sobre dinero, sobre inversión, sobre cómo monetizar lo que ya sabes hacer. Porque aquí está la verdad que nadie te dice: no hay independencia sin diversidad, no hay libertad sin opciones. Y las opciones se construyen con múltiples fuentes de ingresos. Cuantas más tengas, más margen tienes para decidir. Puedes decir no a un trabajo tóxico. Puedes tomar un descanso sin miedo. Puedes decir sí a oportunidades que antes te parecían imposibles. No porque ganes millones, sino porque ya no dependes de uno solo. Lo más triste que veo hoy es que la mayoría de las personas no se da cuenta del riesgo que corren hasta que es demasiado tarde. Vivimos con la ilusión de la seguridad laboral. Pero el empleo no es seguridad, es un acuerdo temporal entre dos partes. Y si el día de mañana esa empresa decide recortar presupuesto, no importa lo bueno que seas, tu estabilidad se va con un correo electrónico.
Tener varias fuentes de ingresos no es ser ambicioso, es ser responsable. Es entender que tu tiempo es limitado, pero tus ideas no lo son. Piensa en esto. Cada ingreso extra que construyas, por pequeño que sea, es una semilla de libertad. Tal vez al principio solo sean 50, 100, $200 al mes. No importa, porque esas semillas, con consistencia, crecen. Un día te despiertas y te das cuenta de que tu dinero no solo depende de ti, sino que trabaja contigo. Y ese día, créeme, la sensación de poder es indescriptible. Así que la próxima vez que pienses en cómo ganar más dinero en tu empleo, hazte esta pregunta. ¿Cuál podría ser la próxima fuente de ingresos que puedo empezar a construir con lo que ya tengo? No con lo que sueño tener, no con lo que me falta, sino con lo que ya está en mis manos. Esa pregunta puede parecer pequeña, pero en realidad puede ser el punto de inflexión que cambie tu vida por completo, porque al final, el verdadero objetivo no es trabajar más. Es construir una vida donde el dinero no sea una preocupación constante, donde tu esfuerzo se multiplique en lugar de agotarte, y donde cada decisión que tomes te acerque un poco más a la libertad. Una sola fuente de ingresos puede mantenerte a flote, pero múltiples fuentes de ingresos te enseñan a volar. 2. Finanzas desordenadas. Hay algo que muy pocas personas se atreven a decir en voz alta. El desorden financiero no solo afecta a tu bolsillo, también afecta a tu mente. Lo que tienes o lo que no tienes en tus cuentas se refleja directamente en cómo piensas, en cómo duermes, en cómo decides. Tener tus finanzas dispersas genera exactamente el mismo tipo de estrés que tener una casa hecha un caos. Lo ves, lo sabes, lo sientes, pero no sabes por dónde empezar. Piensa en esa sensación de entrar a una habitación desordenada. Ropa por todas partes, papeles en el suelo, cables enredados, no encuentras nada. ¿Qué pasa con tu cabeza? Te cuesta concentrarte, te frustras, te sientes agotado sin haber hecho nada. Ahora imagina eso mismo, pero con tu dinero. Suscripciones que ni recuerdas, pagos automáticos que se descuentan sin saber de dónde, cuentas bancarias desperdigadas, y tú intentando tomar decisiones importantes con una mente que está literalmente atascada en el desorden. Lo que pasa cuando tus finanzas están desordenadas es que pierdes claridad mental. Tu cerebro está diseñado para buscar orden. Cuando no lo encuentra, entra en modo alerta, y ese estado de alerta se traduce en ansiedad, cansancio y bloqueo. De repente, incluso las decisiones más pequeñas, como si deberías salir a cenar o ahorrar, se sienten pesadas, y las grandes simplemente las pospones. No sabes si puedes permitirte ese viaje, si puedes dejar ese trabajo, si puedes invertir, si puedes mudarte. Vives en un limbo financiero, y cada vez que evitas mirar tus números, lo haces para protegerte, pero en realidad solo prolongas el miedo, porque lo desconocido no desaparece. Crece, y cuanto más lo evitas, más poder le das. Pero la buena noticia es esta. El orden financiero se construye con pasos pequeños. No necesitas ser experto en Excel. No necesitas tener una app mágica. Solo necesitas 3 cosas: atención, consistencia y un poco de valentía. Empieza con algo tan simple como registrar tus gastos. No para juzgarte, no para castigarte, sino para observarte. Durante una semana, anota cada cosa que compres, cada café, cada taxi, cada pago online, cada impulso. Al final de la semana, míralo todo junto. Te vas a sorprender. No porque gastes demasiado, sino porque verás en qué se te va lo que ganas. Es como encender la luz en una habitación oscura. De repente ves todo con claridad. El siguiente paso es automatizar. Sí, automatizar tus pagos, tus ahorros, tus inversiones. Porque la fuerza de voluntad es limitada, pero los sistemas no se cansan. Si cada mes tienes que acordarte de ahorrar, no vas a hacerlo. Pero si configuras una transferencia automática del 10%, 15% o lo que puedas a tu cuenta de ahorro, ya lo hiciste. No piensas, no decides, no dudas, lo haces. Y cuando automatizas, lo que haces no es perder control. Lo que haces es liberar tu mente. Por último, haz una cosa que muy pocos hacen: una limpieza financiera semanal. Igual que ordenas tu casa, tu escritorio o tu bandeja de entrada, dedica 30 minutos cada semana a limpiar tus finanzas. Ponte un café o una copa de vino.
Abre tus cuentas y revisa qué pagos se han hecho, qué suscripciones no usas, qué puedes ajustar esta semana. Es un hábito simple, pero poderosísimo, porque cuanto más contacto tienes con tu dinero, menos miedo le tienes. Y cuando le pierdes el miedo, puedes tomar el control. Yo sé que suena aburrido. Nadie quiere pasar su domingo revisando extractos bancarios. Pero te prometo algo. Cuando lo haces por unas pocas semanas, algo cambia. Dejas de sentirte a merced de tu cuenta. Empiezas a anticiparte. Sabes cuándo viene un gasto grande, cuándo puedes permitirte algo sin culpa y cuándo necesitas apretar un poco el cinturón. Y esa sensación de claridad, esa paz de saber exactamente en qué punto estás, no tiene precio. Las finanzas desordenadas son como una tormenta mental, pero el orden, aunque empiece pequeño, te da estabilidad, te da foco, te da libertad. Y lo más importante, te devuelve la sensación de control, porque en el fondo, el dinero no se trata solo de números, se trata de energía mental. Cuanto más disperso esté tu dinero, más dispersa estará tu mente, pero cuando tu dinero fluye con dirección, tú también fluyes. Así que la próxima vez que te sientas abrumado por tus finanzas, recuerda, no necesitas arreglarlo todo hoy, solo necesitas dar el primer paso: registrar, automatizar, revisar. 3 acciones pequeñas que con el tiempo cambian completamente tu relación con el dinero. Y cuando eso pasa, algo mágico sucede. Tu mente se despeja. Y con una mente clara, las decisiones correctas llegan solas. Porque el orden financiero no es solo un hábito, es una forma de respeto. Respeto por tu tiempo, por tu esfuerzo y por tu paz mental. Una cuenta clara, una mente tranquila, una vida más libre. 3. El juego del estatus. ¿Alguna vez has comprado algo solo para sentirte un poco mejor? No porque lo necesitaras realmente, sino porque te hacía sentir importante. Ese teléfono nuevo, ese bolso de marca, esos zapatos, ese coche, ese restaurante caro. Y en el fondo, sabías que no lo hacías por ti. Lo hacías por cómo te haría ver ante los demás. Todos lo hemos hecho. Bienvenido al juego del estatus. Este juego no tiene reglas claras, pero tiene un costo altísimo. Porque el precio real no está en la etiqueta, sino en lo que te roba. Tu paz, tu libertad financiera y a veces tu autenticidad. Vivimos en una cultura que nos enseña, desde pequeños, que vales por lo que tienes, no por lo que eres. Las redes sociales nos bombardean con imágenes de éxito, viajes, autos, relojes, ropa, vidas perfectas. Y sin darte cuenta, caes en la trampa. Empiezas a confundir éxito con apariencia. Empiezas a gastar dinero que no tienes para impresionar a personas que probablemente ni siquiera te recuerdan. Y lo más peligroso de todo es que te convences de que eso es normal. Me lo merezco. Solo se vive una vez. Para eso trabajo. Y sí, está bien disfrutar. No se trata de vivir privándote. Pero hay una línea muy delgada entre disfrutar tu dinero y usarlo como una herramienta para comprar validación. Y cuando cruzas esa línea, el dinero deja de servirte a ti, empiezas a servirle tú a él. Yo lo viví. Cuando trabajaba en banca de inversión, el juego del estatus era el pan de cada día. Todo giraba en torno a quién tenía el coche más nuevo, el reloj más caro, la casa más grande. Gente ganando fortunas, pero vacía por dentro. Cada mes compraban algo más, no porque lo quisieran, sino porque necesitaban mantener la imagen. Y mientras más grande era la fachada, más frágil era la base. Recuerdo perfectamente una frase que escuché una vez: gastan dinero que no tienen, en cosas que no necesitan, para impresionar a personas que no les importan. Me golpeó tan fuerte que me quedé en silencio varios minutos. Porque aunque me dolía admitirlo, yo también jugaba ese juego. El juego del estatus no te atrapa de golpe. Te seduce lentamente. Empieza con un solo esta vez, solo esta cena, solo este abrigo, solo este celular. Pero poco a poco, sin darte cuenta, vas entrando en un ciclo donde tu valor se mide por la mirada de otros. Y esa es una prisión invisible, porque cuando vives para impresionar, tus decisiones dejan de ser tuyas. No eliges lo que realmente quieres, eliges lo que crees que deberías querer. El problema es que nunca se gana ese juego. Siempre habrá alguien con un coche más nuevo, una casa más grande, un estilo de vida más impresionante.
Y cada vez que comparas, pierdes. Pierdes enfoque, pierdes tiempo, pierdes dinero, pero sobre todo pierdes autenticidad. Y lo irónico es que las cosas que de verdad traen satisfacción no cuestan tanto. No están en el precio, sino en el propósito. Una cena con tu familia, un proyecto personal que te emocione, la tranquilidad de no tener deudas, la libertad de decir no necesito eso para sentirme suficiente. Hay una forma sencilla de salir del juego del estatus y no requiere que renuncies a todo. Solo requiere que te hagas dos preguntas poderosas antes de gastar. 1. ¿Esto me acerca a la vida que quiero construir? 2. ¿Seguiría queriendo esto si nadie más lo supiera? Si la respuesta a cualquiera de las dos es no, entonces ese gasto no es una inversión, es un reflejo de inseguridad. Es comprar un momento de validación que se desvanece en segundos, porque lo que realmente vale no necesita ser mostrado. El éxito verdadero es silencioso, no necesita gritar, no necesita exhibirse, no necesita aplausos. Se siente, se respira. Es esa sensación de dormir tranquilo porque sabes que tu dinero está bajo control. Es la paz de abrir tu cuenta y ver estabilidad en lugar de ansiedad. Es poder decir, no necesito demostrar nada porque ya sé quién soy. Cada vez que compres algo, no te preguntes si puedes pagarlo. Pregúntate por qué lo estás comprando. Si lo haces para llenar un vacío, ese vacío seguirá ahí. Pero si lo haces desde la abundancia, desde el deseo genuino, desde la intención, entonces ese gasto se convierte en una expresión de libertad, no de dependencia. Vivir fuera del juego del estatus no significa renunciar a la belleza o al lujo. Significa elegirlos conscientemente. Significa que tú decides cuándo, cómo y por qué. No porque te lo dicte una tendencia, sino porque resuena contigo. En el fondo, todos queremos sentirnos vistos, valorados, admirados. Pero si tienes que comprar tu valor, nunca será suficiente. La verdadera riqueza no está en lo que puedes mostrar, está en lo que puedes sostener sin mostrar nada, en la serenidad de no tener que probarle nada a nadie. Así que la próxima vez que sientas esa tentación de comprar algo solo porque sí, respira, detente y pregúntate, ¿esto me acerca a la vida que realmente quiero? ¿O solo me acerca a la vida que quiero que otros crean que tengo? Esa diferencia, aunque parezca pequeña, es la frontera entre la libertad y la esclavitud financiera. No vivas para impresionar, vive para evolucionar. Porque cuando dejas de jugar el juego del estatus, finalmente empiezas a ganar el juego de tu vida. 4. Comparte con otros. Dime si te suena familiar. ¿Estás tranquilo? Revisando tus redes sociales sin esperar mucho, deslizas el dedo y de repente lo ves. Alguien consiguió el trabajo que tú querías. Alguien viaja a un lugar al que tú soñabas ir. Alguien compró la casa que tú llevas años imaginando. Y sin darte cuenta, esa calma que tenías hace un minuto se convierte en un nudo en el pecho. Esa vocecita aparece. ¿Y yo qué estoy haciendo con mi vida? No es envidia, no es maldad, es comparación. Y hoy, más que nunca, estamos atrapados en ella. Las redes sociales se han convertido en una fábrica de comparación constante. Y el producto que fabrican no es inspiración, es ansiedad. Lo que antes era admirar el éxito de alguien, ahora es medirnos con él. Antes el progreso era personal, hoy es público. Todo el mundo parece avanzar más rápido que tú. Todos parecen más felices, más productivos, más ricos, más realizados. Pero aquí está la verdad que nadie dice. No estás viendo su vida real, estás viendo su highlight reel. Nadie sube las noches sin dormir. Las discusiones, la frustración, la deuda, la duda. Solo vemos el resultado. Y mientras miramos la escalera de alguien más, dejamos de subir la nuestra. La comparación es como una trampa invisible. Al principio parece inocente, pero con el tiempo te roba algo mucho más valioso que el dinero. Te roba tu enfoque. Dejas de mirar tu propio camino. Empiezas a medir tu valor con la regla de otros. Si ellos suben, sientes que tú bajas. Si ellos avanzan, tú retrocedes. Y sin darte cuenta, te conviertes en espectador de tu propia vida. Yo también caí en eso. Cuando trabajaba en banca, me comparaba todo el tiempo. Con colegas que ascendían antes que yo, con amigos que compraban casas más grandes, con conocidos que parecían tener la vida perfecta. Cada comparación me robaba un pedazo de mi tranquilidad.
hasta que entendí algo que cambió por completo mi forma de ver las cosas. El éxito no es una carrera, es una construcción personal. No hay un punto de llegada, no hay un primero ni un último. Solo hay caminos distintos, ritmos distintos, procesos distintos. Pero vivimos en una sociedad que mide todo: el dinero, los seguidores, los logros, los años. Como si el valor de una persona pudiera resumirse en una cifra. Y eso crea una presión constante. La presión de sentir que si no estás avanzando tan rápido como los demás, estás fracasando. Pero eso es una mentira, porque avanzar más lento no significa que estés perdido. Significa que tu proceso tiene otro ritmo. Y a veces, los caminos más lentos son los que construyen cimientos más sólidos. Cada vez que te comparas, pierdes la oportunidad de valorar lo que ya lograste. Lo olvidamos tan fácil. Lo que antes soñabas, hoy probablemente ya lo tienes. Pero estás tan enfocado en mirar lo que te falta que no alcanzas a agradecer lo que ya alcanzaste. Esa es la trampa. La comparación apaga la gratitud. Y cuando se apaga la gratitud, se apaga la alegría. Mira, nadie publica sus fracasos, pero todos los tenemos. Nadie te muestra sus momentos de duda, pero todos los sienten. Nadie te enseña cuántas veces lloró antes de sonreír en esa foto. Así que deja de compararte con versiones editadas de la realidad. La competencia más importante que tienes es contigo mismo. Tu única referencia válida es la persona que fuiste ayer. Si hoy estás un poco más consciente, más enfocado, más valiente que antes, estás avanzando, aunque nadie lo vea, aunque no haya likes. Ese es el verdadero progreso. Pero para romper este ciclo hay algo crucial que debes hacer. Cuidar lo que consumes, lo que lees, lo que ves, lo que escuchas, lo que sigues. Cada cosa que entra en tu mente deja una huella. Si te rodeas de contenido que te hace sentir menos, terminarás creyendo que no eres suficiente. Pero si eliges rodearte de cosas que te inspiran, te educan y te elevan, empezarás a ver que la vida no es una competencia, es una construcción personal. Haz una limpieza digital. Deja de seguir a cuentas que solo muestran una vida imposible. Llena tu feed de gente real, de proyectos que te motiven, de ideas que te empujen hacia adelante. Rodéate de personas que celebren tu progreso, aunque sea pequeño. Y sobre todo, celebra tú el tuyo. Nadie más puede recorrer tu camino. Nadie más puede escribir tu historia. Y cuando entiendes eso, dejas de mirar hacia los costados. Dejas de correr la carrera de otros y por primera vez empiezas a disfrutar la tuya. Porque el éxito no se mide por cuánto brillas comparado con los demás, sino por cuánta paz sientes mientras avanzas. Así que la próxima vez que te encuentres comparándote, recuerda esto: nadie va a la misma velocidad, nadie está en el mismo punto del mapa. Nadie tiene tu historia, tus heridas, tus talentos, tus lecciones. La única comparación justa es con tu propio ayer. Porque mientras miras la escalera de alguien más, dejas de subir la tuya. Pero cuando vuelves a enfocarte en ti, escalón a escalón, paso a paso, día a día, construyes algo que nadie puede copiar: tu propio éxito. 5. Tu entorno moldea tu techo. Hay una frase que escuché hace años y que, honestamente, me cambió la vida. Eres el promedio de las 5 personas con las que pasas más tiempo. La primera vez que la oí, sonreí. Pensé, sí, claro, qué frase tan cliché. Pero con el tiempo, entendí que era más cierta de lo que quería admitir. Mira a tu alrededor. Las personas con las que hablas todos los días, con las que compartes tus ideas, tus miedos, tus planes, son mucho más influyentes de lo que crees. Porque tu entorno no solo afecta cómo te comportas, define lo que crees que es posible. Si estás rodeado de gente que siempre se queja, que ve problemas en cada oportunidad, que habla de crisis, de escasez, de miedo, tarde o temprano, sin darte cuenta, empiezas a pensar igual. No porque quieras, sino porque tu cerebro se adapta al entorno. Lo hace por supervivencia. La mente humana se sincroniza con la energía que más escucha, y eso es peligroso. Porque si pasas suficiente tiempo en un ambiente donde soñar es ingenuo, donde mejorar es difícil, donde crecer es para otros, te lo terminas creyendo. Empiezas a limitarte, te acomodas, y tu vida empieza a encogerse hasta el tamaño de tus conversaciones. Piénsalo,
¿Cuántas veces has querido contarle una idea a alguien y has sentido que te apagan la chispa antes de terminar la frase? Eso no va a funcionar. Eso ya lo intentó alguien y fracasó. Mejor no te compliques. Lo dicen con cariño, con buenas intenciones incluso, pero lo que no saben es que en ese momento están moldeando tu techo. Te están diciendo hasta dónde creen que puedes llegar. Y si no tienes cuidado, terminas creyendo que ese es tu límite también. Yo lo viví. Cuando decidí dejar mi trabajo en banca para empezar mi propio proyecto, muchas personas a mi alrededor pensaron que estaba cometiendo un error. ¿Cómo vas a dejar un sueldo fijo? ¿Y si te sale mal? ¿Y si luego te arrepientes? Pero había una diferencia. Yo también conocía a personas que ya lo habían hecho. Personas que habían dejado la seguridad para construir libertad. Personas que no me decían ten cuidado, sino hazlo con estrategia. Personas que no me decían es imposible, sino yo lo logré, tú también puedes. Y esa diferencia, aunque parezca pequeña, lo cambia todo. Porque cuando estás rodeado de personas que ya alcanzaron lo que tú quieres alcanzar, empiezas a creer que también es posible para ti. Su mentalidad se te contagia, su energía te eleva, te enseñan sin proponérselo. Te muestran que lo que tú veías como una pared, en realidad es solo una puerta que ellos ya abrieron. Y ojo, esto no significa que debas abandonar a tus amigos o dejar de hablar con tu familia. No se trata de cortar lazos, se trata de ampliar tu círculo, de abrirte a nuevas perspectivas, nuevas conversaciones, nuevas frecuencias. Porque el crecimiento no sucede en la comodidad. Y si todos a tu alrededor piensan igual, actúan igual y viven igual, tu crecimiento se estanca. Mira, hay algo curioso que pasa cuando empiezas a crecer. Al principio, sientes culpa. Culpa por querer más. Culpa por pensar distinto. Culpa por salirte del molde. Pero no es arrogancia, es expansión. Y muchas veces, quienes más te quieren serán los primeros en no entenderlo. No porque no crean en ti, sino porque su mente no ha visto lo que tú estás viendo. Por eso, rodéate de quienes ya llegaron un poco más lejos. No para compararte, sino para aprender cómo lo hicieron. No para competir, sino para inspirarte. Escucha sus historias, sus fracasos, sus estrategias. Observa cómo piensan, cómo toman decisiones, cómo enfrentan los retos. Porque la exposición constante a mentes más grandes te obliga, casi sin querer, a elevar la tuya. Y no solo hablo de personas. Tu entorno también son los libros que lees, los videos que ves, los podcasts que escuchas. Todo eso influye. Si alimentas tu mente con quejas, vivirás en queja. Si la alimentas con ideas, vivirás en posibilidad. Si te rodeas de personas que hablan de problemas, te convertirás en experto en problemas. Pero si te rodeas de quienes hablan de soluciones, te convertirás en alguien que las crea. A veces, la diferencia entre una vida promedio y una vida extraordinaria no está en el talento, ni en la suerte. Está en el entorno, porque el entorno correcto te desafía, te incomoda, te empuja a pensar más alto, te hace soñar más grande, te obliga a ser la versión más valiente de ti. Y si sientes que últimamente estás estancado, frustrado o confundido, no siempre es porque estés haciendo algo mal. Tal vez solo estás en el entorno equivocado. Tal vez lo que necesitas no es más motivación, sino más exposición. Exposición a ideas nuevas, a personas inspiradoras, a mentalidades que te muestren que el techo que creías tener era solo una ilusión. Cuando cambias tu entorno, cambias tu energía. Y cuando cambias tu energía, cambias tus resultados. Es inevitable, porque empiezas a actuar como la persona que estás rodeado de ser. Empiezas a pensar más alto, a decidir con más claridad, a moverte con más propósito. Así que hazte esta pregunta hoy. ¿Mi entorno actual impulsa mi crecimiento o lo limita? ¿Las personas con las que más hablo me animan a avanzar o me hacen dudar de mí? Si la respuesta no te entusiasma, no te castigues. Simplemente empieza a construir un nuevo entorno. Busca espacios donde se hable de ideas, de metas, de propósito. Rodéate de energía que te eleve, no de energía que te agote. Recuerda, no puedes volar si tu entorno insiste en que te quedes en el suelo. Tu entorno moldea tu techo, pero tú decides cuán alto quieres que ese techo llegue. Amplía tu círculo. Aprende de quienes ya están donde tú quieres llegar.
Y poco a poco, sin darte cuenta, te convertirás en esa persona que otros miran, no con envidia, sino con admiración, porque tú fuiste el que se atrevió a mirar más allá. 6. Pensar que ya lo sabes todo. Hay algo curioso que pasa cuando empezamos a tener éxito. Al principio, escuchas, lees, preguntas, te equivocas, aprendes, pero llega un punto, y a todos nos pasa, en el que crees que ya entendiste cómo funciona todo, que ya tienes la fórmula, que ya viste suficiente, viviste suficiente, sabes suficiente, y justo en ese momento, dejas de crecer. Porque el momento en que crees tener todas las respuestas es el mismo momento en que dejas de hacer preguntas. Y las preguntas son el combustible del crecimiento. Lo más peligroso del ego no es cuando te hace sentir superior a otros. Es cuando te convence de que ya no necesitas aprender, que ya estás por encima de seguir escuchando, que ya tienes todo claro, y entonces te acomodas. Te vuelves sutilmente ciego a nuevas ideas. Te cierras sin darte cuenta a lo que podría haberte llevado al siguiente nivel. Yo lo vi durante años en el mundo corporativo. Gente brillante, realmente inteligente, que llegaba a cierto puesto, cierto salario, cierta posición, y ahí se detenían. Dejaban de preguntar, dejaban de cuestionar, dejaban de explorar. Se volvieron expertos en su zona de confort, y al principio no se nota. Siguen funcionando bien, siguen siendo productivos, siguen teniendo resultados. Pero poco a poco, el mundo cambia, el entorno cambia, la gente nueva trae nuevas ideas, y ellos se quedan atrás. Porque el conocimiento no es un trofeo que se gana una vez. Es un músculo que se entrena todos los días. Y cuando dejas de entrenarlo, se atrofia. Lo que separa a las personas realmente exitosas del resto no es su inteligencia, sino su curiosidad. Las personas que más crecen no son las que más saben, sino las que más preguntan, las que se atreven a decir, no sé, pero quiero entenderlo. Explícame cómo lo haces. ¿Qué puedo aprender de esto? Esa humildad intelectual es lo que mantiene vivo el progreso. Y no hablo solo de libros o cursos, hablo de escuchar de verdad. Escuchar sin la intención de responder, sino con la intención de comprender. Porque cada persona que conoces sabe algo que tú no sabes. Puede ser una técnica, una lección, una historia, una perspectiva. Pero si entras en cada conversación creyendo que ya lo sabes todo, nunca lo descubrirás. A veces confundimos confianza con soberbia. Creemos que admitir que no sabemos algo nos hace débiles, cuando en realidad nos hace humanos. No hay crecimiento sin vulnerabilidad y no hay evolución sin humildad. Te voy a contar algo personal. Hubo un momento en mi carrera donde yo creía tenerlo todo bajo control. Sabía cómo manejar un equipo, cómo leer los números, cómo hacer que todo funcionara. Y me encantaba esa sensación de ya sé cómo se hace. Pero un día, uno de mis jefes me dijo algo que nunca olvidé. El día que pienses que ya lo sabes todo, será el día que empieces a volverte irrelevante. Me dolió, pero tenía razón, porque en ese momento dejé de aprender, dejé de cuestionar, dejé de crecer. Y cuando dejas de crecer, el mundo te pasa por encima. Hay una frase que me encanta. Sé alumno de la vida, incluso cuando creas que ya eres maestro. Porque la vida tiene una manera muy curiosa de enseñarte humildad. En el momento en que te crees invencible, te recuerda que no lo eres. En el momento en que piensas que ya llegaste, te muestra cuánto te falta. Y eso no es castigo, es crecimiento. Si quieres avanzar, mantente curioso. Haz preguntas incómodas. Pregunta por qué, cómo, para qué. Cuestiona tus propias ideas. Rodéate de personas que te reten, que te desafíen, que te hagan sentir pequeño de vez en cuando. No para hacerte dudar, sino para obligarte a crecer. Y cuando alguien te dé feedback, aunque duela, no lo deseches. Escúchalo. Pregúntate, ¿hay algo aquí que pueda aprender aunque me incomode? Porque las lecciones más valiosas casi siempre llegan envueltas en incomodidad. Y si huyes de la incomodidad, también huyes del aprendizaje. Las personas más brillantes que he conocido tienen una cosa en común. Su curiosidad nunca se apaga. Da igual cuántos años tengan, cuántos títulos, cuántos logros. Siempre están explorando, siempre están preguntando, siempre están aprendiendo. Y eso las mantiene vivas, ágiles, relevantes. Así que si alguna vez te descubres pensando, ya sé cómo se hace,
Detente, porque justo ahí empieza el estancamiento. Pregúntate, ¿qué puedo aprender de esto, aunque crea que ya lo sé? ¿Qué perspectiva nueva podría estar perdiéndome? ¿Y si la persona que tengo enfrente, aunque sepa menos de lo que yo creo saber, me enseña algo que yo no veo? Cada día que eliges aprender, rompes un límite invisible, el límite del ego, el límite de la comodidad, el límite del ya lo sé. Y detrás de ese límite siempre hay una versión más sabia de ti. Así que mantente curioso, lee, pregunta, escucha. No para acumular información, sino para expandir tu perspectiva, porque el aprendizaje no tiene fin, y los que más saben son los que más reconocen todo lo que aún les falta por descubrir. Recuerda, el conocimiento no se trata de tener todas las respuestas, se trata de nunca dejar de hacer preguntas, porque el día en que pienses que ya lo sabes todo, será el día en que dejes de avanzar. Y tú no naciste para quedarte quieto, naciste para evolucionar. Y eso solo sucede cuando mantienes viva tu curiosidad. 7. Ver solo los problemas. ¿Te ha pasado que cuando tienes una idea nueva, lo primero que aparece en tu mente no es la emoción, sino la duda? ¿Y si no funciona? ¿Y si fracaso? ¿Y si pierdo tiempo? Es casi automático, ¿verdad? Y no es casualidad. Tu cerebro está diseñado para detectar peligros, no oportunidades. Desde tiempos prehistóricos, cuando vivíamos en cuevas, nuestra mente evolucionó para protegernos, no para impulsarnos. Era una cuestión de supervivencia. Si escuchabas un ruido en la oscuridad, no pensabas, ¡qué interesante, voy a investigar! Pensabas, ¡corre! Y ese instinto, esa programación de detectar amenazas antes que posibilidades, fue lo que nos mantuvo con vida durante miles de años. Pero hoy, ya no vivimos rodeados de tigres. Vivimos rodeados de oportunidades. Y ese mismo cerebro que antes nos salvaba, ahora muchas veces nos sabotea. Porque ahora, cuando aparece una idea nueva, no ves el cómo sí, ves el y si no. No ves el puente, ves el abismo. No ves la posibilidad, ves el riesgo. Y ese patrón, repetido una y otra vez, te deja atrapado en una jaula invisible hecha de peros, dudas y miedos. Lo curioso es que cuando solo ves los problemas, tu mente se convence de que no hay salida, pero no porque no exista, sino porque no la está buscando. Tu enfoque crea tu realidad. Si entrenas tu mente para detectar obstáculos, verás obstáculos en todas partes. Pero si la entrenas para encontrar soluciones, verás caminos donde otros solo ven muros. El cerebro es como un radar. Busca lo que tú le dices que busque. Si le repites todos los días, esto es difícil, va a encontrar 1000 razones para demostrarte que lo es. Pero si le dices, esto es posible, empezará a buscar pruebas de que también puede serlo. Por eso, la próxima vez que digas no puedo, añade una palabra mágica. Aún, no puedo, aún. Ese aún cambia todo. Pasa de ser una sentencia final a ser una puerta abierta. Le estás diciendo a tu cerebro, no lo sé hacer ahora, pero puedo aprenderlo. No tengo la respuesta, pero puedo encontrarla. No es posible todavía, pero puedo construir el camino. Ese pequeño cambio activa una parte de tu cerebro que se llama la corteza prefrontal, el área que se encarga de la creatividad, la planificación y la resolución de problemas. En otras palabras, el aún despierta la parte de ti que busca soluciones en lugar de rendirse. Es el interruptor mental entre la frustración y la acción. Pero aquí viene algo importante. Ver problemas no te hace negativo, te hace humano. Todos tenemos ese impulso automático de pensar en lo que puede salir mal. El reto no es eliminarlo, sino no quedarte atrapado en él. Porque cuando tu mente se queda demasiado tiempo enfocada en los problemas, se apaga la creatividad, se apaga la esperanza, se apaga el movimiento. Y sin movimiento no hay progreso. ¿Sabes qué he notado? Que las personas que más avanzan no son las que tienen menos problemas, son las que aprendieron a pensar distinto frente a ellos. Donde otros ven un muro, ellas ven un rompecabezas. Donde otros ven un no se puede, ellas piensan, ¿cómo sí se podría? Es la misma situación, pero con otra perspectiva. Y esa perspectiva lo cambia todo. Hace tiempo escuché una historia que me marcó. Un maestro reunió a sus alumnos y les mostró una hoja blanca con un pequeño punto negro en el centro.
Les preguntó, ¿qué ven aquí? Todos respondieron lo mismo, un punto negro. Y el maestro sonrió y dijo, ¿ven? Nadie mencionó el espacio blanco que lo rodea. Todos se enfocaron en el problema, pero no en las posibilidades que lo rodean. Y eso es exactamente lo que hacemos con la vida. Vemos el punto negro y olvidamos todo el espacio en blanco. No estoy diciendo que ignores los problemas. Negarlos no los hace desaparecer, pero sí puedes aprender a verlos con otros ojos. En lugar de preguntar, ¿por qué a mí? Pregunta, ¿para qué? En lugar de pensar, ¿no hay forma? Di, debe haber una forma que todavía no veo. Esa pequeña diferencia cambia el rumbo completo de tus decisiones. Porque los problemas no desaparecen cuando cambias tu mentalidad, pero dejan de controlarte. Ya no los ves como muros que bloquean el camino, sino como herramientas que te obligan a pensar mejor, a crecer más, a adaptarte. Los problemas no vienen para frenarte, vienen para enseñarte algo que aún no sabías que necesitabas aprender. Y sé que suena fácil, pero no lo es. Cambiar la forma en que piensas requiere práctica, disciplina, paciencia. Requiere que te observes. Que cada vez que sientas frustración, te preguntes, ¿estoy viendo solo el problema o estoy buscando la solución? Porque una mente enfocada en el problema crea más problema, pero una mente enfocada en la solución crea movimiento. Cada vez que digas no puedo, tu cerebro se detiene. Pero cuando dices no puedo aún, tu cerebro empieza a moverse. Busca rutas, estrategias, ideas, personas. Empieza a crear conexiones nuevas y lo que antes parecía imposible, poco a poco empieza a tomar forma. Hay una diferencia enorme entre rendirse y descansar. Cuando sientas que estás bloqueado, no digas ya no puedo más. Di, necesito una pausa para ver esto con nuevos ojos. Porque muchas veces el problema no está afuera, está en cómo lo estás mirando. Entrenar tu mente para buscar soluciones es como fortalecer un músculo. Cuanto más lo practiques, más fuerte se vuelve. Al principio cuesta, pero un día te das cuenta de que ya no reaccionas igual, que ante un reto ya no entras en pánico. Piensas, analizas, te adaptas, y ahí entiendes que tu cerebro ya cambió de modo, del modo miedo al modo creación. Así que la próxima vez que tu mente solo vea problemas, recuérdale esto. No estás programado para fracasar, estás programado para sobrevivir. Solo necesitas actualizar tu sistema. En lugar de buscar lo que puede salir mal, busca lo que puede salir bien. Añade aún a tus frases. Y verás cómo, poco a poco, la vida deja de sentirse como un laberinto y empieza a parecerse más a un mapa con caminos que tú mismo puedes construir. Porque los problemas no desaparecen, pero cuando cambias tu forma de verlos, descubres que, en realidad, cada problema es solo una pregunta esperando que te atrevas a encontrar la respuesta. 8. Seguir a la multitud. Hay una trampa muy silenciosa en la que caemos casi sin darnos cuenta. No se ve, no se siente al principio, pero está ahí, en cómo pensamos, en cómo elegimos, en cómo trabajamos. Esa trampa se llama seguir a la multitud. Si todos lo hacen, debe funcionar, pensamos. Porque claro, la mente busca seguridad. Nos tranquiliza pensar que si muchos van por ese camino, no puede estar tan mal. Es un mecanismo ancestral. Nuestro cerebro asocia la multitud con protección. En la prehistoria, estar solo significaba peligro. Estar en grupo era sobrevivir. Y aunque ya no vivimos en cuevas, esa programación sigue viva. Solo que hoy no huimos de depredadores, huimos del miedo a no encajar. En la escuela, aprendemos rápido que ser diferente puede ser motivo de burla. Que lo seguro es hacer lo que hacen los demás. Responder lo que el maestro quiere oír. Vestirnos como el grupo. Pensar igual que el resto. Y sin darnos cuenta, crecemos cargando una idea muy peligrosa, que el éxito se alcanza imitando, pero hay algo que nadie te dice. Lo que funciona para todos es precisamente lo que te vuelve invisible, porque en un mundo donde todos siguen la misma receta, los que sobresalen son los que se atreven a escribir la suya. Seguir a la multitud te da una falsa sensación de progreso, te hace sentir ocupado, productivo, alineado con lo que deberías hacer. Pero la multitud no tiene dirección propia. Se mueve por moda, por tendencia, por miedo. Y si no tienes cuidado,
Acabarás corriendo junto a todos hacia un destino que ni siquiera era el tuyo. Lo veo todo el tiempo. Gente que elige su carrera, su negocio, sus metas, no por pasión, sino por imitación. Porque a mi amigo le fue bien. Porque vi que eso está de moda. Porque todos están haciendo eso ahora. Pero aquí está la realidad. Lo que funciona para otros puede no funcionar para ti. Porque no tienes su historia, su contexto, su talento, su propósito. Y tratar de copiar su camino es como usar un mapa ajeno para llegar a tu destino. Quizá coincida por un rato, pero tarde o temprano te pierdes. Y no hay nada más desgastante que llegar lejos, en la dirección equivocada. Pasar años esforzándote por alcanzar una meta. Y cuando por fin la consigues, darte cuenta de que ni siquiera era lo que querías. Todo porque confundiste aceptación con propósito. No digo que debas hacer todo al revés o desafiar por desafiar, pero sí te invito a cuestionar, a preguntarte, ¿esto que estoy haciendo viene de mí o viene de lo que veo que hacen los demás? ¿Estoy tomando esta decisión por convicción o por miedo a quedarme atrás? Lo que realmente te hará destacar no es copiar, sino diferenciarte. Porque las personas que marcan la diferencia, las que crean, innovan, inspiran, no siguieron la multitud. Se atrevieron a salirse del camino, a ser los primeros en hacer algo que nadie entendía, a soportar las miradas, las críticas, las dudas. Y gracias a eso, abrieron rutas nuevas para todos los demás. Piensa en cualquier persona que admires, un artista, un emprendedor, un científico, un creador. Ninguno de ellos llegó lejos por seguir a la multitud. Llegaron lejos porque no lo hicieron. Diferenciarte no es rebelarte. Es encontrar tu propio ángulo, tu forma única de aportar valor. Puede ser tu historia, tu manera de comunicar, tu sensibilidad, tu experiencia. Todos tenemos algo que nadie más puede ofrecer exactamente igual. Pero no lo descubrirás si solo repites lo que otros hacen. Lo fácil es seguir el camino ya trazado. Lo difícil es construir uno nuevo. Pero lo difícil también es lo que deja huella. Lo fácil te mantiene en la multitud. Lo difícil te lleva a la autenticidad. Seguir a la multitud te hace sentir seguro, sí, pero también te hace predecible. Y en un mundo saturado de ruido, lo predecible se vuelve invisible. Atrévete a pensar diferente, a crear tu propio estilo, tu propio proceso, tu propio ritmo. No necesitas ser el primero en todo, solo necesitas ser auténtico. Porque la autenticidad tiene una fuerza que la multitud nunca podrá copiar. Cuando eres tú mismo, dejas de competir. Empiezas a destacar. Y lo más irónico es que cuando te atreves a salirte del grupo, al principio caminas solo. Pero con el tiempo, otros empiezan a seguirte, porque tu diferencia se convierte en inspiración. Y eso es liderazgo. Así que la próxima vez que pienses si todos lo hacen, debe funcionar, detente, respira. Y recuerda, la multitud no siempre tiene razón. La multitud busca comodidad, pero el crecimiento nunca está en lo cómodo. No naciste para repetir, naciste para crear. No naciste para encajar, naciste para resaltar. Y la única forma de hacerlo es teniendo el valor de ser tú, incluso cuando nadie más lo entiende todavía. Seguir a la multitud te da la ilusión de avanzar, pero encontrar tu propio camino te da algo mucho más grande, propósito. Así que no busques ser uno más en el grupo. 9. Pensar que el éxito de otros reduce el tuyo. Hay una idea que, aunque nadie lo diga en voz alta, vive en la mente de muchos. Si alguien más gana, yo pierdo. Es una creencia silenciosa, pero poderosísima. La llevamos dentro desde niños, sin darnos cuenta. En el colegio, cuando alguien sacaba mejores notas, sentías que tu valor disminuía. En el trabajo, cuando ascendían a un compañero, pensabas que eso significaba que tú te quedabas atrás. Como si la vida fuera una competencia de sillas musicales donde solo hay espacio para unos pocos. Pero déjame decirte algo que puede liberarte de una vez por todas. El éxito no es una pizza con porciones limitadas. Cuando ves que alguien gana, no te roba tu parte, solo te demuestra que es posible. Pero nuestro ego no lo interpreta así. Lo ve como una amenaza. Lo traduce como, si él está arriba, significa que yo estoy abajo.
Y ese pensamiento, aunque parezca pequeño, es una de las razones más profundas por las que tanta gente se estanca. La envidia no es un defecto moral, es una emoción humana. Surge cuando alguien tiene algo que, en el fondo, tú también deseas, pero no sabes cómo alcanzarlo, y eso duele. Por eso, la envidia es un espejo. No está ahí para castigarte, sino para mostrarte hacia dónde quieres ir. El problema es que la mayoría de las personas se queda mirando el espejo en lugar de caminar hacia lo que refleja. Se quedan atrapadas en la comparación, en la queja, en el resentimiento, y mientras tanto, su energía se va, no en construir, sino en criticar, en justificar por qué otros pueden y ellos no. Claro, a él le fue bien porque tuvo suerte. Ella lo logró porque tenía contactos. Yo no tengo esas oportunidades. Frases así suenan inofensivas, pero son veneno lento, porque cada vez que las repites estás diciéndole a tu mente, yo no puedo, yo no merezco, yo no tengo lo que hace falta. Y cuando repites algo suficiente veces, tu cerebro lo toma como verdad. Pero aquí está la verdad que nadie te enseña. El éxito no es un recurso limitado, no se acaba. No hay una cantidad finita de oportunidades en el universo. El éxito no se reparte, se crea. No es un premio, es un proceso. Y cada persona tiene el suyo. Cuando ves que alguien gana, no significa que tú pierdas. Significa que ese resultado está disponible. Que ese tipo de vida, de logro, de libertad, existe y alguien ya lo probó. Y si alguien lo hizo, tú también puedes hacerlo. No igual, a tu manera, con tu ritmo, con tus herramientas, con tu historia. Cada vez que sientas celos o envidia, cambia la pregunta. En lugar de pensar, ¿por qué él sí y yo no? Pregúntate, ¿qué me está mostrando esto sobre lo que yo deseo? ¿Qué puedo aprender de esa persona? ¿Qué me inspira de su historia? Porque la envidia, cuando la traduces correctamente, se convierte en información valiosa. Es una brújula que apunta hacia lo que realmente quieres. Pero claro, reconocer eso requiere humildad. Requiere mirar dentro y admitir, sí, me da celos, pero también, ¿qué hay detrás de ese sentimiento? Tal vez lo que te molesta no es que esa persona lo haya logrado, sino que tú llevas tiempo posponiendo tu propio camino. La envidia mal gestionada se convierte en excusa, pero la envidia bien entendida se convierte en impulso, en motivación, en dirección. La próxima vez que veas a alguien triunfar, no digas ¡qué suerte! Di, gracias por recordarme que se puede. Usa su éxito como combustible, no como comparación. Porque la vida no te está diciendo mira lo que no tienes, te está mostrando mira lo que puedes crear. Cada persona tiene un ritmo distinto, una línea de tiempo diferente. Si hoy alguien está cosechando, no significa que tú estés fallando, solo significa que tú estás sembrando. Y toda semilla necesita su tiempo para florecer, la tuya también. No hay carreras en la vida, solo trayectorias. No hay un primer lugar ni un último. El único fracaso real es quedarte mirando cómo otros avanzan en lugar de dar tu propio paso. Y algo más, el éxito de los demás puede ser tu red de apoyo, no tu competencia. Rodéate de gente que gane, que crezca, que te inspire, que te eleve. Porque cuando estás cerca de personas que alcanzan cosas grandes, tu mente empieza a expandirse también. Empiezas a creer que es posible, y lo que antes parecía lejano empieza a sentirse alcanzable. Así que, la próxima vez que alguien logre algo que tú también deseas, en lugar de apagarte, enciéndete. No lo veas como competencia, míralo como evidencia, no como amenaza, sino como inspiración. Porque el éxito no se reparte, se comparte. Y cuando alguien más gana, el universo no se queda sin espacio para ti. Te está mostrando que el espacio ya existe. Cambia la envidia por curiosidad. Cambia el juicio por admiración. Y cada vez que algo o alguien despierte ese pequeño piquete dentro de ti, sonríe y piensa, esto es mi brújula, esto es lo que también quiero construir. Y entonces deja de mirar y empieza a moverte. Porque el éxito de otros no reduce el tuyo, solo lo ilumina. Te recuerda que la abundancia no se reparte, se multiplica. Y si alguien más ya lo logró, es solo cuestión de tiempo antes de que tú también lo hagas. 10. El impuesto de convivencia. Hay algo que está drenando tu dinero todos los días.
Y lo más peligroso es que ni siquiera lo notas. No es una gran compra, ni una deuda, ni un lujo. Son las pequeñas cosas. Los gastos diminutos. Los no pasa nada por esta vez. Los solo son 2 € más por comodidad. Y aunque parecen inofensivos, con el tiempo se convierten en un monstruo invisible. A eso yo le llamo el impuesto de conveniencia. El impuesto de conveniencia no está en ningún contrato, ni en tus facturas, ni en tu nómina. Pero lo pagas cada día. Es ese dinero que se va en envíos express porque no quisiste esperar 2 días más. En comidas a domicilio porque no tenías ganas de cocinar. En taxis porque te daba pereza caminar 5 cuadras. En comisiones bancarias porque no tenías tiempo de revisar. En el fondo no estás pagando por un producto, estás pagando por evitar una incomodidad momentánea. Y lo entiendo. Vivimos en un mundo acelerado. Todos estamos cansados, ocupados, estresados, buscando atajos para que el día sea un poco más llevadero. Pero el problema es que esos pequeños atajos se convierten en un hábito. Y cuando los hábitos cuestan dinero, terminan construyendo una fuga silenciosa en tus finanzas. Piensa en esto: 2 € de más por un envío rápido, 4 € extra en esa cena por no cocinar, 3 € por una comisión, 5 € por pedir el café con entrega, 2 plus, 4 plus, 3 plus, 5. Al final del mes no son 14 €, son cientos. Porque no fue una vez, fue todos los días. Fue cada pequeña decisión impulsiva que te pareció insignificante. Y lo peor no es el dinero, es lo que representa. Porque detrás de cada gasto de conveniencia hay una emoción que no estás mirando. Cansancio, aburrimiento, estrés, ansiedad. No estás pagando por rapidez, estás pagando por alivio. Y ese alivio cuesta caro. El impuesto de conveniencia es como una gota que cae cada día. No te das cuenta hasta que ves el balde lleno, hasta que miras tu cuenta y te preguntas: ¿en qué se fue todo mi dinero? Y ahí está la respuesta. En los pequeños no pasa nada, porque sí pasa. Lo pequeño, cuando se repite, ya no es pequeño. Pero no se trata de vivir sin comodidad, no tienes que eliminarla. La comodidad no es el enemigo. El problema no es disfrutarla, el problema es no planificarla. La organización es lo que transforma el gasto impulsivo en una inversión inteligente. No tienes que dejar de pedir comida a domicilio, solo tienes que decidir cuándo y cuánto. No tienes que cancelar todos tus servicios, solo tienes que saber cuáles usas realmente. No tienes que eliminar los pequeños placeres, solo tienes que darles un lugar en tu presupuesto. Porque cuando tú eliges conscientemente tus gastos, la comodidad deja de controlarte y empieza a servirte. Lo que mata tus finanzas no son los grandes errores, son los pequeños descuidos diarios. Los 5 € aquí, los 3 allá. No los sientes, pero son los que te roban tus sueños a largo plazo. Esa inversión que no hiciste, ese curso que no tomaste, ese ahorro que no comenzó, todo se fue en pedacitos de conveniencia. Y lo más curioso es que cuanto más ganas, más lo pagas. Porque con el aumento de ingresos llega también el aumento de me lo merezco. Pero cuando tus ingresos suben y tu mentalidad no cambia, el impuesto de conveniencia solo se vuelve más caro. No necesitas volverte extremista. No se trata de vivir contando céntimos o de eliminar todo placer. Se trata de volver al control, de ser tú quien decide, no tus impulsos, de planificar la comodidad, no de comprarla cada vez que el día te abruma. Pregúntate, ¿cuántas veces en la última semana gastaste por cansancio, por pereza o por estrés? ¿Cuántas veces te diste el lujo de no planificar? Porque eso también es un lujo, pero uno muy caro. Y si lo piensas, pagar el impuesto de conveniencia no solo drena tu cuenta, también drena tu energía mental. Cada vez que tomas una decisión impulsiva, tu cerebro recibe una pequeña dosis de alivio y al día siguiente una gran dosis de culpa. Y así vives, alternando entre el alivio y la culpa sin darte cuenta de que ese ciclo tiene un precio. Pero hay una alternativa, la conciencia. No necesitas eliminar la comodidad, solo necesitas anticiparla. Si sabes que hay días donde no vas a querer cocinar, planea ese gasto. Si sabes que habrá momentos de pereza, ten un fondo pequeño para eso. Cuando lo planificas, dejas de castigarte, y lo que antes era culpa se convierte en paz.
El dinero no debería ser un reflejo de tu agotamiento, sino una herramienta que trabaje para ti. La diferencia entre el gasto impulsivo y la inversión inteligente es la intención con la que lo haces. Uno nace del cansancio, el otro del propósito. Así que la próxima vez que sientas la tentación de pagar ese pequeño extra por conveniencia, no te preguntes si puedes pagarlo. Pregúntate si vale la pena. Si ese gasto está resolviendo un problema o solo está comprando un momento de evasión. Si está acercándote a tu libertad financiera o alejándote de ella. Porque la verdadera comodidad no se compra con dinero. Se construye con organización, con hábitos, con conciencia. La comodidad comprada te da placer momentáneo. La comodidad planificada te da paz duradera. Y cuando empiezas a planificar tu comodidad, algo cambia. Dejas de reaccionar. Empiezas a decidir. Y cada pequeña decisión, por insignificante que parezca, empieza a construir un futuro más sólido, más tranquilo, más tuyo. Así que no elimines la comodidad. Organízala, porque cuando dominas el impuesto de conveniencia, dejas de pagar por descuido y empiezas a invertir en tú. En conclusión, romper estos hábitos no es un gran salto, no es una transformación mágica de la noche a la mañana. Es, y siempre será, una suma de pequeñas decisiones, de momentos en los que nadie te está mirando, de esas veces que eliges no rendirte, que decides aprender, que eliges actuar distinto aunque nadie lo note. Porque, en realidad, la libertad, ya sea financiera, profesional o personal, no llega en un solo instante. Llega con cada paso que das en dirección a ti mismo. Cada vez que eliges conscientemente, estás cambiando tu destino 1 milímetro. Y 1 milímetro no parece mucho, hasta que pasa un año y miras atrás y te das cuenta de que estás en un lugar completamente distinto. Mira, todos nos sentimos estancados alguna vez. Nos pasa a todos. Esa sensación de estar haciendo todo bien y aún así sentir que algo no avanza. Pero cuando eso pase, no busques un cambio radical. No necesitas destruirlo todo ni empezar desde cero. Lo que necesitas es mirar más de cerca, preguntarte, ¿qué pequeño hábito, qué microdecisión me está frenando sin que me dé cuenta? Porque el progreso no siempre se siente como un salto gigante. A veces se siente como una leve incomodidad, como un pensamiento nuevo, como una conversación distinta, como un «ya no quiero seguir haciendo esto igual». Y ese momento, esa semilla de conciencia, es el verdadero comienzo de un cambio duradero. Cada hábito que decides romper, cada microacción que eliges transformar, te acerca un paso más a la vida que quieres vivir. Pero hay una condición, no basta con saberlo. Tienes que hacerlo. Tienes que pasar de la teoría a la práctica. Y ahí es donde la mayoría se queda, en él algún día. Pero tú no estás aquí por casualidad. Si llegaste hasta este punto del video, es porque hay algo dentro de ti que ya decidió cambiar. Así que quiero invitarte a dar el siguiente paso, a llevar todo esto, toda esta conciencia, toda esta energía, a la acción. He creado un taller gratuito de diseño de vida financiera, 100% práctico, donde vas a aprender paso a paso a alinear tu dinero con lo que realmente te importa. No se trata solo de números, se trata de propósito, de construir una relación sana con el dinero, basada en claridad, intención y libertad. Vamos a trabajar con ejercicios reales, con ejemplos, con herramientas simples que puedes aplicar desde el primer día, porque tu dinero no debería ser una fuente de estrés, debería ser una herramienta para construir tu vida, no para limitarla. El enlace para unirte al taller está aquí abajo, en la descripción. Es completamente gratuito. Y si de verdad estás comprometido con cambiar tu vida financiera, créeme, no quieres perdértelo. Y antes de irte, si este video te ayudó, si te hizo pensar, si te hizo sentir, aunque sea un pequeño clic dentro, te pido algo muy simple pero poderoso. Suscríbete al canal. No por el número, no por la estadística, sino porque este espacio está hecho para personas como tú. Personas que quieren crecer, que quieren aprender, que quieren construir una vida más libre y más consciente. Cada semana comparto contenido nuevo para ayudarte a mejorar tu relación con el dinero, con tu tiempo y contigo mismo. Y quiero que formes parte de esta comunidad. Cuando te suscribes, no solo apoyas este canal, te estás comprometiendo contigo mismo. Es un recordatorio simbólico de que estás listo para hacer las cosas diferente, que estás eligiendo crecer, que estás diciendo,
Ya no quiero sobrevivir, quiero vivir con intención. Así que suscríbete, activa la campanita y quédate cerca, porque este canal no trata de promesas vacías. Trata de acción, de claridad, de evolución. Trata de convertir la información en transformación. Romper estos microhábitos no es un salto, es un camino. Y en ese camino, cada paso cuenta. Cada día que eliges actuar diferente, estás construyendo algo grande, algo que quizá no se ve todavía, pero que pronto se va a sentir en cada parte de tu vida. Así que la próxima vez que sientas que estás estancado, no busques un cambio radical. Busca ese pequeño hábito invisible que te está frenando. Cámbialo, repite, ajusta. Y un día, sin que te des cuenta, mirarás atrás y verás que todo cambió. Porque la libertad no se compra, se construye. Y se construye así. Un hábito a la vez. Una decisión a la vez. Un día a la vez. Gracias por ver este video. Gracias por estar aquí, por escuchar, por atreverte a mirar hacia adentro. Y recuerda, no estás solo en este proceso. Estás caminando junto a miles de personas que también están decidiendo vivir con propósito. Nos vemos en el próximo video. Y hasta entonces, sigue construyendo tu libertad, un hábito a la vez.